El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. La racionalidad de la ciencia y la sociedad en la modernidad. El rasgo común de lo que se denomina ciencia es la racionalidad como principio epistemológico puro. La racionalidad, a su vez, es inherente a la naturaleza misma del sistema capitalista que se consolida como tal en el siglo XVIII. Para imponerse, los científicos lucharon frontalmente contra el predominio del principio teológico y de las instituciones medievales que la justificaban, principio que constituía el orden feudal, al tiempo que convivieron desde el Renacimiento en el siglo XV y XVI, con la filosofía, la religión, la masonería, la astrología, la metafísica, lo esotérico, hasta que desde propuestas individuales y luego como movimientos de carácter social y finalmente hasta conformar una tendencia social general como un paradigma, pudo constituirse la ciencia como la única vía de explicación de la realidad natural. En el caso de las ciencias naturales y de la realidad social, en el caso de las ciencias sociales, la racionalidad pura generada y aplicada por sí misma por el hombre intelectual o científico, en un esfuerzo de concentración mental sobre la realidad que explica con categorías, conceptos y teorías específicas dicha realidad, eliminando el animismo, las esencias o las influencias planetarias, así como la suerte y la causa y la casualidad como principios ontológicos. Esta racionalidad se socializó, inclusive para todos los individuos de la sociedad, vía escuela, al convertirse la ciencia en el único saber que proporciona la verdad. Ciencia y verdad absoluta eran lo mismo. Esto va sucediendo desde el mismo momento en que empieza a emerger el capitalismo como sistema social universal, hegemónico y concreto. Durante su nacimiento y desarrollo se buscaron respuesta a los nuevos problemas y necesidades del hombre. Recuérdese que las hambrunas, la peste, el aumento de la población, la aparición de las ciudades, el mercado, la constitución de las naciones, el descubrimiento de América, el comercio por Occidente, los nuevos ejes de poder en Europa. Pero esto solo es posible si la racionalidad se imponía a través de la ciencia y la técnica. La idea era analogar racionalidad y ciencia, de modo que quienes lideraron el capitalismo asumieron la ciencia y la técnica como medio y recurso para imponer y consolidar el nuevo régimen social,
y para mantenerse y perpetuarse en el poder. Intelectuales como Descartes sistematizan la ciencia moderna, desde la razón y la pureza, donde la objetividad era la carta que garantizaba la aplicación del método científico. Descartes establecía que dedicaría toda la vida a cultivar la razón siguiendo el método que se había propuesto. Todo esto para lograr la autonomía de la ciencia. El programa de Descartes, concretado en la expresión pienso y luego existo, constituye la tesis central del racionalismo moderno, unido a las reglas del método y la duda que se tiene previamente acerca del saber acumulado. Este planteamiento se opuso aparentemente al planteamiento del Galileo, quien introdujo el criterio experimental en la ciencia moderna, igualmente a Francis Bacon en Inglaterra, quien fundamentó la ciencia a partir del empirismo. Este postulaba que el origen del conocimiento estaba en la experiencia del investigador y la esencia última del conocimiento estaba en el objeto de estudio. Por ello, el método científico debe ser el inductivo. Hay que comenzar la investigación por la observación, luego, en base a la regularidad que presentan las variables del problema, se formula una hipótesis que deberá verificarse experimentalmente. De ser así, y utilizando la inferencia inductiva, se formula la teoría que explica en forma universal el problema de estudio. Esta posición se fortalece con el empirismo que sistematiza. Locke. Es asombroso cómo hoy existen autores de manuales de metodología que todavía promueven este procedimiento. Por ejemplo, Neil Salkind es uno de ellos. En ambas perspectivas, es decir, la racionalista y la empirista, se expulsa entonces la subjetividad y lo racional empieza a predominar. Con esto nació definitivamente una nueva concepción de la ciencia, de la realidad, de la vida y del universo. En el siglo XVIII se logra sistematizar ese ideal. Aparecen los iluministas franceses, con su enciclopedia que organiza el producto de la ciencia, la cual suplantaría la Biblia como única vía de conocer la verdad. En ese sentido, D'Alembert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, publicada en 1751, señalaba, al tratar de explicar el origen del conocimiento, que nuestras sensaciones tienen, en efecto, fuera de nosotros, la causa que les suponemos, puesto que el efecto que puede resultar de la existencia real de esa causa no podría diferir en modo alguno del que experimentamos, y no a la obra de un ser superior. Esta concepción de la ciencia se une a la propuesta del desarrollo ininterrumpido de la sociedad. Con esto se conforma el proyecto de la modernidad y se sientan las bases del positivismo de Comte en el siglo XIX, quien proclama el orden y el progreso social como fines de la humanidad. En Alemania se consolida el movimiento moderno con Kant y Hegel. El primero formaliza el matrimonio racionalismo y empirismo, luego que sometió a análisis todo el saber acumulado para la época, especialmente el que expuso Newton entre los años 1665 y 1667. Newton concretó la visión de la realidad como una gran máquina compuesta por piezas, asemejándola en su perfección al reloj. Kant sentó las bases de la epistemología posterior. Por su parte, Hegel se va al extremo, al tener una concepción idealista de la realidad, siendo el espíritu absoluto el que se manifiesta en lo fenoménico. Igualmente llega a plantear que lo real es racional y lo racional es real. El darwinismo en el siglo XIX
consolida la modernidad al descartar el origen divino del hombre, al insertarlo en su teoría evolucionista, según la cual las especies para sobrevivir deben ser las más aptas, y asombrosamente se complementa el proyecto de la modernidad ya desde finales del siglo XVIII y durante el XIX con los opositores al régimen social, que asumen inclusive la racionalidad absoluta como única vía. Marx y Engels son un ejemplo de ello, cuestión que es emulada por todos los planteamientos socialistas y comunistas posteriores. Aquí está el origen del materialismo y del ateísmo, la sustitución de la espiritualidad por la racionalidad científica. Es sencillamente una pretensión hegemónica y lleva una clara intención de confundir planos de la existencia que se complementan, como lo es la espiritualidad y la razón. La racionalidad científica, desde que se planteó, no ha variado a nivel de las instituciones formales de la sociedad que auspician el desarrollo de este conocimiento, como es el caso de las universidades, colegios, asociaciones y editoriales, cuestión que encierra un peligro inminente para el tercer milenio y que explicaremos más adelante. Se materializa la racionalidad como paradigma, como explica Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Es decir, no solo se fundamenta intelectualmente la ciencia, sino que se legitima en el seno de las comunidades científicas y en toda la sociedad. En las comunidades científicas se termina abordando siempre de la misma manera todos los problemas que la realidad plantea, generándose círculos viciosos al reproducir el conocimiento, trayendo esto como consecuencia de la paralización del avance científico. Si se aplica una metodología sin cuestionamiento epistemológico, se asemeja a un dogma que no se diferencia de los mitos religiosos que ha tenido el hombre. La racionalidad no hubiera tenido impacto si no se acompaña de la tesis del desarrollo ininterrumpido que se ofrecía. Comte, el autor del positivismo, es el protagonista de esta tesis, asumida por estados y naciones. El nuevo régimen social necesitaba fundarse sobre nuevos principios que garantizaran el orden total, cuestión que significaba realmente garantizar el control total de un sector o clase sobre el resto de la sociedad. Había que homogeneizar la cultura, constituir una sola cultura con sus valores respectivos, y esto se logró. Uno de los principios valores era la racionalidad. Se buscaba conocer y dominar el orden de la naturaleza, de la economía, de la sociedad, del Estado, de la escuela, porque no hay más que una verdad para cada cosa. Todo lo anterior llevó a la normatización del comportamiento, donde la escuela y después los medios de comunicación desempeñan el papel central. La ciencia se confecciona como un sistema de pensamiento absoluto y autónomo que solamente se puede realizar por medio de un método científico. Ahora bien, ¿qué relación va a tener la ciencia con la filosofía? Aquí ocurrió una profunda tergiversación histórica y teórica. Al pasar la ciencia a ocupar el papel hegemónico, ya no importaba discutir sus fundamentos, por lo que se anuló el papel de la filosofía. Esta, en el mejor de los casos, redujo la filosofía en el ámbito oficial a un discurso de segundo orden, cuya misión consistiría en fundamentar la ciencia. Pero esta fundamentación era lógica y no histórica. Era formal y no de contenido. La tergiversación consistió en negar en primer lugar el origen de la ciencia en la filosofía de la Grecia antigua, y en segundo lugar, en negar la filosofía como ciencia de los principios que buscaba explicar de manera integral la realidad.
el hombre y el universo. En la modernidad se trató de vender la filosofía como especulación, como metafísica. Lo único que se admitió como filosofía fue entonces la llamada filosofía de la ciencia o epistemología, colocando en forma secundaria y hasta eliminando la discusión en torno a la ontología y la axiología. Autores como Descartes, Kant y Hegel son un claro ejemplo de ello. En forma marginal y no oficial, el marxismo en el siglo XIX, la fenomenología y el existencialismo en el siglo XX restablecían el carácter ontológico y axiológico de la filosofía, pero por su carácter ideológico político permanecieron en una posición secundaria. Al abandonar la filosofía en el orden institucional científico, se le sometió a una especie de operación y le extrajeron la episteme, que traducida quiere decir ciencia y significa para entonces el conocimiento racional por causas. Y este principio lo introdujeron inicialmente en las ciencias particulares. Desde entonces el desarrollo de la ciencia oficial ha estado en torno a la lógica del conocimiento. Se estableció una polémica entre racionalismo y empirismo, entre la introducción y la deducción, entre la inducción y la deducción, entre la verificación y la refutación, entre el argumento o el dato. Locke, Hume, Kant y luego toda la filosofía analítica o el neopositivismo lógico en el siglo XX y el mismo Karl Popper desde 1934 con su racionalismo crítico y sus discípulos ingleses de fin de siglo fundamentaron la ciencia solo desde el punto de vista gnosiológico, y los profesores dogmáticos simplificaron esta polémica a la enseñanza de la metodología de la investigación, como conjunto de pasos que hay que seguir, porque de lo contrario, al ser violados, terminan pagando muy caro el precio. La investigación resultante no es válida o confiable. Hernández y otros. Pero el problema no es reducir la investigación a la metodología, sino que elimine el carácter procesal de la misma. El problema no es reducir la investigación a la metodología, sino que elimina el carácter procesal de la misma, en el sentido de construcción del conocimiento, y la sustituyen por la enseñanza de las recetas metodológicas. Son 11 los pasos para tener éxito en la investigación científica, señalan algunos manuales latinoamericanos de reciente publicación y aceptación en pregrado y posgrado. O son 4 los capítulos que tienen la investigación científica. Estos son el problema, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados. Según algunos autores y profesores de gran experiencia, los cuales no citaremos para no herir susceptibilidades. En esto cada quien que asuma su responsabilidad. El método concebido de esta manera no es más que un planteamiento vacío, sin contenido. Por ello, muchos jóvenes científicos o aspirantes a obtener títulos de pregrado y posgrado se parten la cabeza tratando de realizar ciencia con ese esquema, luego de lo cual terminan abandonando sus aspiraciones en pro de su estabilidad física y emocional. O simplemente se les terminó la prórroga que establecen las universidades para terminar y discutir la tesis. Por eso aparece el síndrome todo menos tesis, TMT. Por ello, en definitiva, no hay pasos ni fases, sino procesos de construcción de conocimiento, unidos a otros procesos no necesariamente lógicos o racionales, como anota Feyerabend, 1984, al declarar su anarquismo metodológico.
La verdadera ciencia comienza cuando la epistemología se articula a su proceso de producción. Bachelard 1975-76. También cuando se toma en cuenta la creatividad, la intuición. En dicho proceso se necesita conocer los fundamentos ontológicos que guían la construcción del conocimiento, cuestión que explicaremos seguidamente.